Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy vamos a hacer una modelación de una armadura en 3 dimensiones, utilizando la modelación por elementos finitos con el software SolidWorks. Esta es la primera parte de la clase. Antes de comenzar, veamos jóvenes qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián nos pide que hagamos un ejemplo y Valentina desea saber qué es el método de los elementos finitos. Antes de comenzar jóvenes con el ejemplo de la clase del día de hoy, que es la modelación de una armadura, vamos a ver los siguientes conceptos. El método de los elementos finitos. Podemos decir jóvenes que este método es un método matemático que está formado básicamente por un sistema de ecuaciones diferenciales. Este modelo implica las siguientes etapas. Hay una etapa que se llama el preprocesamiento, donde tenemos que generar el modelo. En el caso del día de hoy, tenemos que hacer la armadura, definir las condiciones del contorno, ubicar por ejemplo los apoyos y las cargas y definir el material. En la segunda etapa, que se llama el procesamiento, el método de los elementos finitos, mediante este sistema de ecuaciones diferenciales, soluciona el modelo que desarrollamos en la etapa del preprocesamiento. Y finalmente hay una tercera etapa que se llama la etapa del postprocesamiento, donde se generan todos los resultados, aparecen diferentes diagramas, vamos a tener por ejemplo los valores de las fuerzas internas de los elementos, así como todas las cargas en los puntos de apoyo. Veamos ahora jóvenes el concepto de lo que es una armadura. Una armadura, así como la que ustedes ven acá en el tablero, es una estructura estacionaria que está diseñada para soportar cargas y está formada por la unión de varios elementos que son totalmente rígidos, también llamados perfiles, en varios puntos de unión conocidos como juntas o nodos. Las armaduras jóvenes principalmente se diseñan para construir edificios, puentes y techos de tal forma que las cargas están aplicadas sobre los nodos y no sobre los elementos. Los puntos de unión de una armadura por lo general están remachados, pernados o soldados. Esto permite concluir que sobre los elementos en sus extremos actúa solo una fuerza y no un par. Acá en el tablero en la parte derecha ustedes pueden observar jóvenes los dos esfuerzos que pueden experimentar los elementos de una armadura, que puede ser un esfuerzo de tensión el cual provoca un alargamiento del material o un esfuerzo de compresión el cual produce un aplastamiento del material. Acá en la imagen del lado izquierdo ustedes también pueden observar cuáles son los nodos y los elementos. En este caso esta armadura también tiene una carga externa de 2968 Newton aplicada en la junta o el nodo A. Y acá debajo jóvenes ustedes pueden ver la ecuación de equilibrio, donde m es la cantidad de los elementos de la armadura y n es la cantidad de nodos. Esta ecuación lo que indica es cuánto es la cantidad mínima de elementos que debe tener una armadura dependiendo de la cantidad de nodos para que la armadura sea una armadura estable. En este caso nos damos cuenta que esta armadura tiene en total 4 nodos y tiene en total 6 elementos, lo cual cumple esta ecuación. Ahora veamos jóvenes el ejemplo de la clase del día de hoy. Observamos la armadura que tenemos en el tablero. Miren que acá tenemos el punto de origen, lo estoy señalando en el tablero. Hacia la derecha tenemos jóvenes el eje X, hacia arriba el eje Y y hacia la izquierda el eje Z positivo. Esta armadura está compuesta de los nodos A, el nodo B, el nodo C y el nodo D.
y en el nodo A se aplica una fuerza externa de 2968 newton, tal como ustedes observan en el dibujo en el tablero. Nos dicen que esta armadura en 3 dimensiones está compuesta de elementos cuyo perfil es cilíndrico tubular y está hecho en acero bajo la norma AISI 1020. Lo que nos piden es obtener el valor de todas las fuerzas internas de todos los elementos de la armadura por medio de una solución analítica manual utilizando el método que se conoce como el método de los nodos, y también una solución computacional utilizando el método de los elementos finitos. Nos dicen, jóvenes, que en el punto B tenemos un apoyo de rótula, que en el punto C tenemos un apoyo fijo perpendicular a este plano, el plano XZ, que en el punto D tenemos 2 apoyos fijos, uno perpendicular al plano XZ y un segundo apoyo fijo perpendicular al plano YZ. Nos piden efectivamente también predecir cuál va a ser el esfuerzo, tensión o compresión que experimentan cada uno de los elementos rígidos de esta armadura. Veamos, jóvenes, la solución analítica. Como en el punto B tenemos una rótula, que es este punto, y ya sabemos que acá tenemos una fuerza desconocida en X, una fuerza desconocida en Z y una fuerza desconocida en Y, vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto y vamos a calcular para ello los vectores de posición del nodo A, del nodo D y del nodo C. A este vector de posición en el nodo A lo hemos llamado R sub A y es igual a estos valores. Esta es la distancia que avanzamos del punto B hasta el punto A en X, esta es la distancia que avanzamos en el eje Y y esta es la distancia que se avanza sobre el eje Z. Con la fórmula del teorema de Pitágoras, elevando cada uno de estos términos al cuadrado, obtenemos la longitud del elemento BA, o este sería la magnitud del vector de posición RA. Ahora acá tenemos, por ejemplo, el vector RD, este que está acá en color azul. Avanzamos del punto B hasta el punto D, esta distancia en X, esta distancia en Y y esta distancia sobre el eje Z. Nuevamente con la fórmula del teorema de Pitágoras, elevando cada término al cuadrado, calculamos la longitud del elemento BD o del vector de posición RD. Ahora hacemos lo mismo con el vector RC, este que está pintado acá en color amarillo. Esto es lo que avanzamos en el eje X desde el punto B hasta el punto C. Esto sobre el eje Y y esta distancia en el eje Z. Nuevamente con el teorema de Pitágoras podemos obtener la longitud del elemento BC o la magnitud del vector de posición RC. Nos damos cuenta que en los nodos A, D y C tenemos varias fuerzas. Acá están los vectores de fuerza de cada uno de los nodos. Acá tenemos el vector de fuerza en el nodo A, con este valor en X, este valor en Y y este valor en Z. Acá tenemos el vector de fuerza FD en el nodo D, con este valor en X, R de X, Y, este valor en Y, R de YJ y este valor en K. Y finalmente, en el nodo C, jóvenes, tenemos las fuerzas en C, que serían 0I, más esta componente que sería RCYJ, más esta componente en K. Acá en esta imagen en el lado derecho del tablero, ustedes pueden observar las fuerzas de reacción en cada uno de los apoyos de la armadura. Acá tenemos las fuerzas en el nodo B, el nodo D y el nodo C. Ahora, jóvenes, vamos a calcular el momento total en el punto B utilizando la sumatoria de momentos, y este momento lo vamos a calcular utilizando el método del determinante. Acá en el tablero ustedes ven, por ejemplo, este sería el determinante debido a la fuerza aplicada en el nodo A.
Entonces acá ustedes pueden ver las componentes I, J y K del vector de posición RA. Y acá tenemos la fuerza en X, Y y Z aplicadas en el nodo A. Luego de obtener el determinante, obtenemos lo siguiente. Estas son las componentes solución del determinante debido a la fuerza aplicada en el nodo A. 0i más este valor en J más este valor en K. A este determinante le vamos a sumar este segundo determinante. Acá tenemos las fuerzas en el nodo D. Acá tenemos la componente en X, Y y Z del vector de posición RD, que va de B hacia D. Y acá tenemos debajo las fuerzas en el nodo D. La fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. La solución de este determinante, jóvenes, es el siguiente, lo que ustedes ven acá. Sería este valor en X, este valor en Y y este valor en Z. Finalmente, a estos dos determinantes le vamos a sumar un tercer determinante. Acá tenemos las fuerzas en el nodo C, la componente en X, en Y y en Z, y aquí arriba tenemos las componentes del vector de posición RC, que va del punto B hacia el punto C. La solución, jóvenes, de este determinante dice así, es esta componente en X, esta componente en Y y esta componente en Z. Ahora lo que vamos a hacer es que para armar el sistema lineal que necesitamos para averiguar el valor de todas las fuerzas en los apoyos, vamos a coger las componentes I de toda la solución de estos determinantes, las vamos a sumar y es lo que ustedes ven acá en el tablero como primera ecuación sumatoria de momentos en el punto B en el eje X igualadas a 0. Hacemos lo mismo, ahora sumamos todas las componentes J, solución de cada uno de los determinantes, y esta sería la segunda ecuación que ustedes ven en el tablero, sumatoria de momentos en B sobre el eje Y igualadas a 0. Ahora vamos a sumar las componentes K de solución de todos los determinantes, y esta va a ser, jóvenes, la tercera ecuación, sumatoria de momentos en B sobre el eje Z igualados a 0. La cuarta ecuación del modelo lineal será la sumatoria de fuerzas en X. Aquí nos damos cuenta que sobre el eje X tenemos esta fuerza en D, la fuerza en B y la fuerza en el nodo A. Y por último tenemos la ecuación de sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, que es esta ecuación que ustedes ven acá, y aquí tenemos como fuerzas en Y, tenemos la fuerza de reacción en C, la fuerza en el nodo D y la fuerza en el nodo B. Luego de solucionar este modelo lineal, jóvenes, ustedes van a averiguar los valores de todas las fuerzas de reacción. Aquí tenemos la fuerza en el nodo C, observen que nos dio positiva, esto significa que la fuerza va en la dirección positiva del eje Y. R de Y y R de Y nos dieron estos valores negativos, significa que van dirigidas hacia el eje Y negativo. Nos dio estos valores R de X, R de X, observen que nos dieron este valor también negativo, significa que van en la dirección negativa del eje X. Finalmente obtuvimos que la reacción RBZ, esta que estoy acá señalando en la imagen del tablero del lado derecho, es un valor muy cercano a 0 newtons. Ahora, para aplicar el método de los nodos, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar por el nodo B. Recuerden que acá en el nodo B, jóvenes, tenemos estas dos fuerzas en color rojo, que son las fuerzas debido al apoyo, y como en el nodo B tenemos los elementos BA, BD y BC, también tenemos todas estas fuerzas internas en color azul. Lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar al nodo B las ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z, para poder averiguar el valor de todas estas fuerzas internas
que en este dibujo del tablero ustedes las ven de color azul. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los vectores lambda de dirección de cada una de las fuerzas internas. Acá tenemos en este cuadro, en la parte media del tablero, tenemos el vector de dirección de la fuerza AB, que es igual a esta componente en I, esta componente en J, esta componente en K. Debajo tenemos el vector de dirección de la fuerza BD, esta. Tiene esta componente en I, esta componente en J, esta componente en K. Y finalmente tenemos el vector de dirección de la fuerza BC, con esta componente en I, esta componente en J y esta componente en K. Ahora, aquí debajo ustedes pueden observar las componentes de todas las fuerzas sobre todos los elementos. Acá tenemos la fuerza sobre el elemento AB con su componente en I, J y K. Debajo tenemos la fuerza sobre el elemento BD con sus componentes I, J, K. Y finalmente tenemos la fuerza sobre el elemento BC con su componente I, J y K. Como ya tenemos todas las fuerzas internas con cada uno de sus elementos en X, Y y Z, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar primero todas las componentes I de todas las fuerzas internas junto con las fuerzas externas. Vamos a formar las siguientes ecuaciones. La primera ecuación vamos a llamarla sumatoria de fuerzas en X, y esta ecuación será igual a la componente I de la fuerza FAB más la componente I de la fuerza FBC más la componente de la fuerza externa, que en este caso es negativa, acá está negativa, e igualamos a 0. La segunda ecuación, jóvenes, será la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a coger la componente en J de la fuerza FAB, esta que estoy acá señalando. La vamos a sumar con la componente en Y de la fuerza externa, que en este caso también es negativa, e igualamos a 0. La tercera ecuación será la sumatoria de fuerzas sobre el eje Z. Vamos a sumar las componentes K de todas las fuerzas. De FAB este valor, de FBD este valor y de FBC este valor. E igualamos todo a 0. Luego de solucionar este modelo lineal, ustedes van a poder averiguar estos valores para las fuerzas internas. Y aquí hay algo muy importante. Resulta que la fuerza FAB, esta, nos da un valor positivo, significa que el elemento experimenta tensión. FBC también nos da un valor positivo, significa que este elemento también experimenta tensión. Y finalmente la fuerza FBD nos da este valor negativo, y ese signo negativo significa que este elemento experimenta compresión. Ahora, jóvenes, para finalizar el ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo en el nodo A. Ahora tenemos las siguientes fuerzas internas, ustedes las ven acá, FAB, FAD y FAC. Y acá tenemos una fuerza externa de 2968 Newton dirigida a lo largo del eje X positivo. Nuevamente acá en el tablero tenemos los vectores de dirección de cada una de las fuerzas internas. Este es el lambda de la fuerza FAB con esta componente en X, esta componente en Y y esta componente en Z. Acá tenemos el lambda de dirección de la fuerza FAD con esta componente en X, esta en Y y esta en Z. Y finalmente el vector de dirección lambda de la fuerza FAC con esta componente en X, esta en Y y esta en Z. Acá debajo tenemos todas las fuerzas internas con cada uno de sus elementos en los ejes X, Y y Z. Acá tenemos la fuerza FAB con su componente en X, su componente en Y, su componente en Z. La fuerza interna FAD con su componente en X, en Y y en Z. Y finalmente la fuerza FAC
con su componente en X, en Y y en Z. Nuevamente vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio en el nodo A. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas sobre el eje Z. Así, sumatoria de fuerzas en X será la componente en X de FAB, o sea, este valor, más la componente en X de FAD, este valor, más la componente en X de la fuerza FAC, más la fuerza externa, igualamos a 0. La sumatoria de fuerzas en Y será la componente en J de la fuerza FAB, la componente en J de la fuerza FAD, la componente en J de la fuerza FAC, igualamos a 0. Y finalmente, la tercera ecuación, la sumatoria de fuerzas en Z, serán las componentes K de todas las fuerzas internas. Esta componente de la fuerza FAB más esta componente de la fuerza FAD, e igualamos a 0. Ahora, en este modelo lineal nos damos cuenta que del proceso anterior ya tenemos la magnitud de la fuerza FAB, igual a 2809 Newton. Esto convierte este modelo lineal en un modelo de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá tenemos, jóvenes, la solución. Esta es la magnitud de la fuerza FAB que ya teníamos anteriormente. Ya sabemos que este elemento está a tensión. Ahora tenemos que la fuerza FAD tiene el mismo valor y que el elemento experimenta un esfuerzo también a tensión. Y finalmente nos damos cuenta que el elemento AC, que experimenta esta fuerza de 5512 Newton, que nos dio negativo, experimenta un esfuerzo a compresión. Ahora, jóvenes, finalmente tenemos todos los resultados de nuestra solución analítica. En el lado izquierdo ustedes pueden observar todas las fuerzas en los apoyos en sus verdaderas direcciones, y acá en el lado derecho del tablero pueden observar los valores de todas las fuerzas internas y los esfuerzos de cada uno de los elementos de la armadura. Antes de comenzar con la solución computacional, debemos irnos al software SolidWorks y activar un módulo que se conoce como el módulo de piezas soldadas. Este módulo de piezas soldadas es el que nos permite hacer las modelaciones por elementos finitos, tanto de armaduras como de vigas en el software SolidWorks. Veamos cuál es el procedimiento para activar en el software el módulo de piezas soldadas. Como primer paso, jóvenes, para activar el complemento de piezas soldadas, lo que hay que hacer es que debemos efectivamente descargar todas las librerías que hacen parte de este complemento y instalarlas dentro de las carpetas del SolidWorks. Para ello, lo que ustedes van a hacer es que en la ventana del SolidWorks, así como ustedes lo ven acá en el tablero, se van a ir al menú donde dice complementos del SolidWorks. Luego de hacer clic acá en esta pestaña de complementos del SolidWorks, van a ir a hacer clic en esta opción, como ustedes ven en el tablero, llamado piezas soldadas. Ahora iremos a la biblioteca de diseño. La biblioteca de diseño está ubicado en nuestra pantalla en la parte derecha. Ustedes van a observar esta carpetica. Por favor, hagan clic en la carpeta. Luego, acá en este menú, dentro de la biblioteca de diseño, van a hacer clic donde dice contenido de SolidWorks. Luego vamos a ir a hacer clic en la carpeta que dice Elements. Este Elements significa complemento de piezas soldadas. Vamos a hacer clic y en este caso lo que ustedes van a ver es que en el interior de esta carpeta hay las siguientes librerías, todas las que ustedes ven acá. Ahora, como tercer paso, para descargar las librerías del módulo de piezas soldadas, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta, puede ser en el escritorio o en nuestros documentos, llamada complemento de piezas soldadas.
En esta carpeta lo que vamos a hacer es que vamos a guardar todos estos archivos de las librerías. Cada uno de estos archivos que ustedes ven acá, jóvenes, están en formato .zip. Entonces tenemos que simplemente descargarlos, y al descargarlos los tenemos que descomprimir para tener efectivamente todos los archivos que pertenecen al complemento. Ahora, para descargar cada archivo .zip, lo que debemos de hacer es oprimir la tecla control, y simplemente después de oprimir la tecla control vamos a hacer clic con el ratón sobre cada archivo .zip. De esta forma inmediatamente se descargan las 9 librerías. Luego de descargar todas las librerías, así como ustedes lo ven acá en la parte izquierda del tablero, tenemos que descomprimirlas utilizando el programa 7zip. Y vamos a tener finalmente estas 9 carpetas que ustedes ven acá. Ahora, como cuarto paso, lo que vamos a hacer es que en la carpeta que acabamos de hacer, en mis documentos o en el escritorio, vamos a almacenar las librerías del complemento de piezas soldadas. Entonces fíjense en lo que yo he hecho acá. Yo simplemente lo que hice fue que me fui al disco local C, donde yo tengo instalado el SolidWorks. Después me fui para archivos de programa. Después busqué una carpeta llamada SolidWorks Core. Dentro de SolidWorks Core busqué una carpeta llamada SolidWorks, una carpeta llamada Lang, una carpeta llamada Spanish y finalmente una carpeta llamada Weldment Profiles. Dentro de Weldment Profiles, ustedes lo que van a hacer, jóvenes, es que van a copiar y pegar esas 9 carpetas que contienen todas las librerías del complemento de piezas soldadas. De esta forma queda activado el complemento en el software SolidWorks. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a comenzar con la modelación de la armadura en 3 dimensiones con el software de SolidWorks. En esta clase yo les voy a enseñar cuál va a ser el paso a paso que ustedes deben desarrollar para hacer la modelación de cualquier armadura. Así que vamos a iniciar la primera etapa, que tiene que ver con el preprocesamiento. Recordemos que en la etapa del preprocesamiento lo que hacemos es, hacemos el modelo, en este caso el modelo de la armadura, definimos todas las condiciones del contorno, definimos las cargas, los apoyos y también el material. Como primer paso para el desarrollo del modelo de la armadura, vamos a comenzar a dibujar la armadura como líneas. Nos damos cuenta que la armadura está formada por 6 elementos de línea, así que vamos a seleccionar el plano llamado vista de planta, hacemos clic y vamos a escoger esta primera opción que ustedes ven acá, que es este icono en forma de C. Luego vamos a dibujar sobre todo el plano de planta, así como ustedes lo ven acá en el tablero. Vamos a dibujar los elementos de la armadura que están sobre el plano XZ. En este caso serían los elementos BC, el elemento BD y el elemento DC. Y también vamos a pintar los nodos B. Acá tenemos el nodo B, el nodo D y finalmente el nodo C. Este punto, jóvenes, que ustedes ven acá en el tablero sería el punto de origen. Observen que acá nos apuntan hacia la derecha el eje X positivo y hacia arriba el eje Y positivo. Como paso número 2, vamos a acotar los segmentos de línea previamente dibujados en el plano vista de planta, de acuerdo con el modelo de la armadura que ustedes ven acá en la parte derecha del tablero. En ese momento lo que hemos dibujado son estos elementos que estoy señalando: el elemento BD, el elemento DC y el elemento BC, este que estoy acá señalando. Entonces lo que vamos a hacer es que utilizando la herramienta cota inteligente que está ubicado en la parte superior hacia la izquierda de la ventana del SolidWorks, vamos a coger cota inteligente y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clic sobre cada una de las líneas previamente dibujadas.
y vamos a colocar las siguientes dimensiones. Esta dimensión que ustedes ven acá, esta de 800, es equivalente a esta distancia de 0.8. Esta distancia de 2000 es equivalente a la distancia de 2 que estoy acá señalando. Esta distancia de 2100, estas dos, es equivalente a esta distancia que estoy acá señalando, que es la distancia entre el nodo B y el eje X positivo y la distancia entre el nodo D y el eje X positivo, estas dos de acá. Luego de colocarle las dimensiones a todas estas líneas, hacemos clic sobre este chulito de color verde para decirle al software de SolidWorks que acepte estas dimensiones. Ahora, jóvenes, como tercer paso, vamos a comenzar a dibujar el elemento AC. Entonces vamos a coger ahora el plano vista alzado. Como ustedes ven acá, hacen clic, escogen la primera opción. Recuerden, siempre es esta opción la que tiene forma de C. Y sobre el plano vista alzado, así como ustedes lo ven acá en el tablero, van a dibujar a partir del punto de origen una línea hacia arriba con esta longitud. Esta longitud equivale a este valor en el modelo. Este va a ser el nodo A, este punto que ustedes ven acá en la armadura. Así que de acá escogemos la herramienta línea y vamos a dibujar una línea entre este nodo y el nodo C. Aquí estamos dibujando el elemento AC, que sería este elemento en el modelo de la armadura. Ahora, como cuarto paso, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el plano vista lateral. Nuevamente escogemos la primera opción, la que tiene esta forma de C. Lo que vamos a hacer es que en este plano llamado vista lateral, ahora nos vamos a parar en el nodo A. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una línea, esta línea que ustedes ven acá. Lo que vamos a hacer con esta línea y con esta otra línea que está en la parte de la base, vamos a dibujar un plano inclinado, que es el que ustedes ven acá en la parte derecha del tablero. Aquí tenemos la opción del plano. Entonces, como primera referencia, vamos a tomar la línea que hemos dibujado previamente con el plano vista lateral en el nodo A, que sería esta que ustedes ven acá de color rosado. Y como segunda referencia, vamos a hacer clic en la línea, esta morada que está ubicada en la base de la armadura. Inmediatamente SolidWorks lo que hace es que toma estas dos líneas y sobre ellas ubica un plano inclinado. Sobre este plano inclinado, más adelante vamos a dibujar los elementos AB y el elemento AD que hacen parte de la armadura. Acá tenemos el plano inclinado. Hemos cogido la herramienta de línea, nos hemos parado acá en el nodo A, hacemos clic y hemos dibujado esta línea que ustedes ven acá, que sería la línea del elemento AB, y esta sería la línea que pertenece al elemento AD. Aquí podemos ver el plano inclinado ya con los dos elementos previamente dibujados, y así nos quedaría el modelo de toda la armadura. Aquí tenemos el nodo A, acá tenemos el nodo B, este sería el nodo C, el nodo D, y tenemos los 6 elementos. Tenemos este elemento que sería el elemento AB, este sería el elemento AC, el elemento AD, el elemento BD, el elemento BC y el elemento DC. Ahora, jóvenes, como paso número 5, vamos a seleccionar este primer dibujo en el que hicimos las líneas que pertenecen a la base de la armadura. Y con este complemento lo que vamos a hacer es que vamos a convertir estas líneas en elementos de una armadura. Entonces vamos a escoger el dibujo previamente hecho, donde están las líneas que pertenecen a la base de la armadura. Hacemos clic,
Nos vamos para el complemento llamado piezas soldadas, hacemos clic y luego escogemos esta tercera opción que ustedes ven acá en el tablero. Acá en esta ventana jóvenes vamos a escoger lo siguiente. Como cuarto paso, donde dice acá selecciones, vamos a escoger estándar ISO. Como quinto vamos a colocar en el tipo de perfil, vamos a escoger tubo circular. Como paso 6, en el tamaño vamos a escoger este tamaño de tubo circular de 48,3 por 5. Luego hacemos clic acá en esta ventana donde dice grupos y ustedes van a hacer clic sobre cada uno de los elementos que pertenecen a la base de la armadura. Cuando ustedes hagan clic, inmediatamente estas líneas van a aparecer en este cuadro y se van a resaltar en color azul. Una vez que todo esté seleccionado, finalizamos haciendo clic sobre este chulito de color verde y el modelo nos queda así. Lo que ha hecho SolidWorks en este momento es que estos elementos que hacen ya parte de una armadura ya tienen el perfil tubo circular de este tamaño. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás elementos de la armadura. Ahora vamos a coger el dibujo del elemento AC, que es el que ustedes ven acá jóvenes en el tablero. Entonces vamos a hacer clic en esta opción, nos vamos al complemento piezas soldadas número 2 y escogemos esta tercera opción que estoy señalando en el tablero. Ahora en esta ventana vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos previamente. Donde dice selecciones en estándar vamos a colocar ISO, tipo tubo circular, el tamaño, el mismo tamaño anterior. Aquí donde dice grupos vamos a hacer clic jóvenes sobre el elemento AC. Miren que aquí aparece la línea e inmediatamente este elemento nos lo pinta SolidWorks en color azul. Cuando tengamos esto así, vamos a hacer clic sobre este chulito de color verde y lo que hace SolidWorks es que la línea queda convertida en este perfil tubular de esta dimensión. Ahora nos quedan los elementos AB y el elemento AD. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora cogemos el último dibujo, en el que dibujamos las líneas AB y la línea AD. Nos vamos, seleccionamos este dibujo, nos vamos al complemento de piezas soldadas, escogemos esta opción que ustedes ven acá en este rectángulo naranja, hacemos clic y sobre esta ventana vamos a escoger lo siguiente, donde dice selecciones, aquí estándar, la norma ISO, tipo tubo circular, tamaño, el mismo tamaño de los elementos anteriores y acá donde dice grupos vamos a hacer clic y luego seleccionamos los dos elementos, el elemento AB y el elemento AD. Aquí debajo aparecen ambas líneas y en el software los elementos quedan pintados en color azul. Luego nos vamos acá a esta opción, oprimimos este chulito de color verde y aceptamos todos los cambios. Ahora ya tenemos acá jóvenes todo el modelo de la armadura con todos los 6 elementos con este perfil, el tubo circular de esta dimensión. Esta es la actualización. Por ahora jóvenes, este es el modelo de la armadura y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar en la etapa del preprocesamiento ubicando las fuerzas en los apoyos, las fuerzas externas y el material de cada uno de los elementos de la armadura. Ahora jóvenes, como paso número 6, lo que vamos a hacer es que en el SolidWorks vamos a activar el complemento de simulación. Entonces nos vamos a ir a la parte superior, acá donde ustedes ven esta ruedita, van a hacer clic, van a escoger acá donde dice complementos y en la ventana de complementos van a escoger o van a hacer clic en este cuadrito al frente donde dice SolidWorks Simulation. Luego vamos a oprimir el botón aceptar y nos vamos a dar cuenta que en la parte superior
donde aparecen todas estas pestañas de operaciones, piezas soldadas, calcular, cotas MVD, complementos de SolidWorks, va a aparecer una nueva pestaña llamada simulación. Observen que al hacer clic en simulación, en la parte izquierda aparece este nuevo icono llamado Nuevo Estudio. Inmediatamente, jóvenes, ustedes hagan clic en la opción que dice Nuevo Estudio, les va a salir esta ventana donde les piden que seleccione el tipo de simulación que desean desarrollar. Van a escoger la opción de análisis estático y luego hacen clic en el chulito de color verde. Inmediatamente va a aparecer el siguiente menú. Entonces aparece un menú que dice análisis estático 1. Aquí ustedes van a tener la armadura hecha en SolidWorks. Aquí tienen las juntas o los nodos, conexiones, sujeciones, cargas externas, la malla y opciones de resultados. Inmediatamente SolidWorks lo que hace es que coge el modelo de la armadura e inmediatamente nos pinta las juntas o los nodos con estas esferas de color morado que ustedes ven acá. Ahora ya nos dice SolidWorks que podemos comenzar a colocar todas las cargas en los apoyos, las cargas externas y a definir el material de la armadura, que son las últimas etapas del preprocesamiento. En el paso número 7, jóvenes, vamos a verificar que efectivamente el número de juntas o el número de nodos de la armadura sí sea el correcto. Entonces, para hacer eso, nos vamos acá al menú, así como ustedes lo ven acá en el tablero, y se van a ir acá donde dice juntas o nodos. Van a hacer doble clic. Acá en esta ventana llamada editar juntas, ustedes van a venir acá debajo y van a observar que acá en esta ventana de resultados aparezcan la junta 1, la junta número 2, la tercera y la cuarta. Deben verificar que no aparezcan una mayor cantidad de juntas. Claro, recordemos que en este ejercicio de la clase del día de hoy tenemos en total esta cantidad de nodos. Tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. O sea que tenemos esta cantidad de nodos. No pueden aparecer más nodos. En el caso de que eso ocurra, lo que debemos hacer es eliminar este estudio y hacer uno nuevo. Generalmente eso pasa, jóvenes, cuando en el momento del dibujo de la armadura dibujamos líneas o nodos que no pertenecen al modelo que estamos desarrollando. Ahora, jóvenes, en el paso número 8 vamos a colocar las fuerzas en los puntos de apoyo. Vamos a comenzar con la rótula ubicada en el nodo B. Acá tenemos el nodo B en la base de la armadura, basados en nuestro modelo. Nos vamos al menú en la parte izquierda, nos vamos a la opción que dice sujeciones, hacemos clic derecho en sujeciones, escogemos geometría fija y en la ventana de sujeción nos vamos a ir a esta opción que dice inamovible. Acá en este cuadro de color azul nos paramos, hacemos clic y luego hacemos clic en el modelo en el nodo B. Acá debajo donde dice configuración de símbolo podemos cambiar el color y colocamos un valor de 500 para que se vean las flechas del punto de apoyo. Recuerden, jóvenes, que estas flechas que ustedes ven acá son las fuerzas de reacción en este punto de apoyo. Esta sería RBX, esta sería RBZ y la que estoy señalando sería RBY. Recordemos que este punto de apoyo es una rótula y que la rótula permite rotación pero no permite traslación. Cuando tengamos todo esto, jóvenes, van a hacer clic acá en este chulito de color verde. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en los demás nodos. En el nodo C, por ejemplo, vamos a irnos a sujeciones, clic derecho, geometría fija. Nos vamos a ir a la tercera opción, esta que dice utilizar geometría de referencia. Acá en este cuadro de color azul nos paramos, hacemos clic
y luego hacemos clic en el nodo C de la armadura. Acá donde está el plano de referencia, nos vamos a ir acá, hacemos clic en esta pestaña y vamos a escoger el plano alzado. Luego donde dice traslación, vamos a coger la segunda opción. Recordemos que en el nodo C la fuerza de reacción es vertical y está dirigida hacia el eje Y positivo. Editamos el color donde dice configuración del símbolo y aquí colocamos el número de 500 para que se vea la flecha en el modelo. Inmediatamente tengamos todo lo anterior, hacemos clic acá en este chulito de color verde en la ventana de sujeción y de esa forma SolidWorks acepta que acá en el nodo C tenemos una fuerza de reacción dirigida en el eje Y. Finalmente vamos a colocar las fuerzas de reacción en el nodo D. Recordemos que en el nodo D tenemos una fuerza de reacción en X y una fuerza de reacción en Y. Así que nos vamos nuevamente para el menú, sujeciones, clic derecho, geometría fija. Acá en la ventana de sujeción escogemos la tercera opción, utilizar geometría de referencia. Acá en este cuadro de color azul hacemos clic, hacemos luego clic en el nodo D. Acá en el plano de referencia escogemos ahora vista lateral. Y vamos a escoger acá donde dice traslación, vamos a coger la segunda y la tercera opción. Estas serían la fuerza en Y y esta sería la fuerza dirigida en el eje X, que están en el nodo D. Luego acá donde dice configuración del símbolo, editamos el color y colocamos el número de 500 para que se vean las flechas. Finalmente, cuando tengamos todo esto, nos vamos acá a la parte superior de la ventana de sujeción y hacemos clic en este chulito de color verde. De esa forma SolidWorks acepta los cambios que hemos hecho. Ahora llegamos, jóvenes, al paso número 9. Como ya tenemos todas las fuerzas en los apoyos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la configuración de todos los elementos de la armadura para que sean considerados como parte de una armadura y no como vigas independientes. Así que nos vamos a ir acá, jóvenes, en la parte izquierda del menú, vamos a hacer clic aquí donde dice armadura, va a aparecer una carpeta llamada Code List, hacemos clic en la carpeta y nos aparecen las siguientes carpetas. Vamos a abrir todas las carpetas y en el interior ustedes van a observar que aparecen cada uno de los perfiles de los elementos de la armadura, los tubos circulares. Los vamos a seleccionar todos de tal forma que se vean como aparecen en el tablero de color azul. Hacemos clic derecho y nos vamos a la opción que dice editar definición. Ahora, en esta ventana que dice aplicar o editar viga, vamos a cambiar a la opción que dice cabeza de armadura. Hagan clic en esta opción y finalmente vamos a hacer clic en el chulito para pedirle a SolidWorks que considere todos los elementos de mi armadura como cabezas de armadura y no como vigas. De esta forma, jóvenes, tenemos ahora el modelo de la armadura. Acá tenemos efectivamente ya todas las fuerzas de reacción en los puntos de apoyo, tenemos todos los perfiles de tubos circulares y ya SolidWorks los ha configurado de tal forma que son reconocidos como cabezas de armadura y no como vigas. Ahora los invito, jóvenes, a la segunda parte de esta clase, para que continuemos con la modelación de la armadura en 3 dimensiones. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, espero que ustedes, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean este video todas las veces que sea necesario para que comprendan cuál es el proceso para solucionar una armadura analíticamente mediante el método de los nodos y también cómo se elabora una modelación computacional utilizando el software de SolidWorks y el método de los elementos finitos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho.
Cuídense. Hasta luego.